Bueno, lo dejaríamos hablar, ¿eh? Muy bien. Entonces pasamos al tema del exilio con Rodolfo Terráneo, donde él toma una posición, donde él escribe una nota que se llama El privilegio del exilio. Tomándolo como un privilegio comparado con los que quedaron acá, sufrieron cárceles o desaparecieron. Y yo le respondo que es otra cosa, que no es ningún privilegio del exilio, por lo menos para los que nos tocó irnos sin querer irnos, solamente por haber escrito libros. Y le digo, le recuerdo cosas reproduzco palabras de Heinz Auesch, de un exiliado de Hitler alemán. Dice: el exilio es una enfermedad que lleva a la cuarentena del afectado. Y Cortázar, el querido Cortázar, que tanto nos ayudó en el exilio, dice: el exilio es la cesación del contacto de un follaje y de una raigambre con el aire y la tierra con naturales. Es como el brusco final de un amor, es como una muerte inconcebiblemente horrible, porque es una muerte que se sigue viviendo conscientemente. Y le digo yo, cuando llego a Alemania como exiliado, digo, sí, la llegada a Alemania, el repentino regreso a los ancestros, en los huesos todavía el frío metálico que había comenzado a metérseme cuando, desde el asiento trasero del automóvil de la Embajada Alemana de Buenos Aires, divisé la primera barrera militar antes de llegar al aeropuerto. Un Sepp Paer herrero, así se llamaba mi abuelo, que partió con herramientas a conquistar las pampas en esos veleros que tardaban 60 días en cruzar el Atlántico, es devuelto en avión al mismo país, exiliado con el nombre de Osvaldo Bayer. El campesino tirolés que fue a plantar mieses y a agarrar caballos llenos de ilusiones y de futuro, regresa 100 años después desesperanzado, sin herramientas. El azul se ha convertido en gris. El emigrado económico del siglo pasado regresa como emigrado político. Al pisar el aeropuerto de Frankfurt no puedo dejar de pensar en los emigrados antinazis en Buenos Aires allá por los años 36 o 37. Recuerdo sus rostros pálidos cuando llegaron, sus vestimentas europeas, sus ojos relachentos, conversando en voz baja en la mesa de la cosechera de Belgrano, con el cafecito y el ajedrez en la infinita partida. Sus rostros, de pronto iluminados por un relámpago, como si alguien hubiera resbalado la confidencia. Hitler cae esta primavera, hay que ir preparando las valijas. Aquella estampa vista con ojos infantiles ahora se daba vuelta, y yo, hijo de una tierra que los recibió a ellos, me encontraba exiliado en la tierra que los exilió a ellos. Una ronda salvaje, irónica, sarcástica, siempre repetida. Tal vez un niño alemán me haya estado observando cuando le explicaba a Osvaldo Soriano en la cervecería Rurblick de Essen que antes de Navidad la dictadura de Videla se iba a quebrar en pedazos y que desde ya había que empezar a preparar las valijas. Al llegar, la soledad, o la autosoledad, el aislamiento buscado como reacción a la injusticia recibida. Repentino interés por leer la vida de los exiliados alemanes del 33. Una especie de búsqueda del tiempo perdido, de reencarnación en otras sombras. Curiosidad casi enfermiza por saber cómo lucharon o cómo sucumbieron.
los que se suicidaron, ese último minuto de desolación de Stefan Zweig, de Ernst Weiss, de Kurt Tucholsky, de Ernst Toller, de Walter Hassenkleber. Este último destrozar así por sí mismo su mente de poeta. Aquel que escribió Los asesinos concurren a la ópera. Una actitud aristocrática de saber perder ante la medianía, quedarse por vencido ante la crueldad de los mediocres de siempre. Y los otros, Joseph Roth, el de la Viena imperial, en la desesperada resignación del vino, los que murieron en tierra extraña sin saber que el día de preparar las valijas iba a llegar por fin. Sigmund Freud, Robert Musil, Georg Kaiser, Franz Werfer, sí, y tantos otros conocidos y desconocidos. Bueno, le describo lo que fue llegar al exilio ya a los 50 años y empezar todo de nuevo, cuando uno ya tenía todo el sueño cumplido aquí, en el sentido de entrar en la beta intelectual, de escribir sus libros, de desarrollar los temas que uno había querido desde joven, poder hacerlos ya y que los libros fueran leídos, y de pronto la expulsión y el tener que empezar todo de nuevo a los 50 años. Le explico todo eso al terráneo, y es un largo intercambio de escritos. Además, le señalo la campaña que se hizo contra los exiliados en la Argentina de Videla, principalmente el diario Clarín. El señor Luis Gregorich hizo toda una campaña contra nosotros con nuestros nombres también. En un escrito, una página entera, dijo que Juan Gelman, Osvaldo Valle y Osvaldo Soriano querían hacer de la Argentina una inmensa cárcel desde el exilio. Y todo lo contrario, nosotros luchábamos para que el país dejara de ser una inmensa cárcel. O también los intelectuales argentinos como Abelardo Castillo o Liliana Hecker, donde nos atacaron bestialmente. Abelardo Castillo, me acuerdo, en el diario La Opinión de los Militares, en primera página, un artículo cuando Argentina salió campeón del mundo del 78, dice: yo ahora le gritaría a los exiliados en la cara: Argentina, Argentina. Parece mentira, un intelectual que hoy se dice de izquierda. Y Liliana Hecker, en su revista El Ornitorrinco, donde habla despreciamente nada menos que de Cortázar, de Julio Cortázar, qué persona, qué hombre amplio, qué escritor, qué poeta, y qué sentido de lo que tiene que ser el intelectual. No, nunca se encerró en su torre de marfil, siempre salió a la calle. Yo se lo dije que su error había sido irse a vivir a Francia y no haberse quedado en Argentina, porque creo que hubiera escrito muchísimo más todavía, y más profundo todavía. Y él reconoció, me dijo que sí, que había hecho mal, pero que quería, para poder escribir sobre Argentina, quería mantener cierta distancia y no mezclarse demasiado en la discusión argentina. Ese es otro tema. Bueno, entonces, la discusión sobre exilio con rostro terráneo creo que lleva al lector al ambiente de la época de la dictadura y de los que tuvimos que irnos. Por supuesto de que hubo algunos que se llamaron exiliados que no eran tan exiliados. Les cuento una sola anécdota, por ejemplo. La Iglesia Evangélica Alemana, que daba becas a los exiliados, me designó a mí para decir lo que eran verdaderos exiliados, porque venían muchos desconocidos. Bueno, y una vez yo hice una gira, estuve 15 días fuera de Alemania, hice una gira hablando en las universidades de los países del norte, Suiza, Noruega y Holanda, sobre
la dictadura argentina y la desaparición de personas. Y entonces cuando volví me vino a ver todo apesadumbrado el pastor Walter Silke, que era extraordinario ese hombre, las cosas que había hecho por los exiliados latinoamericanos. Por ejemplo, les cuento un episodio, es decir, la policía alemana vendió sus camionetas de estilo de 2 años anteriores, es decir, donó sus camionetas para comprarse nuevas camionetas. Y entonces intervino el pastor Silke y los mandó todos a Nicaragua, que se había producido la revolución. Bueno, y no se lo dijo a la policía, después se averiguó la policía y claro, se armó un gran lío, pero ya estaban en Nicaragua, los automóviles policiales que sirvieron para el transporte público en Nicaragua. Bueno, así me comportaba. Y cuando yo regreso una vez, recibí a que me dice todo, el pastor Silke me dijo, tal vez yo no sé, dice, lo que pasa es que se me presentó un exiliado argentino desesperado diciendo que necesitaba ayuda y yo ya le di la beca, no te pude esperar. Y le digo, bueno, mándamelo a ver quién es. Entonces vino un muchacho de unos 25 años y digo, ¿de dónde sos vos? Dice, de Rosario. Dice, pero don Bayer, le tengo que decir la verdad, dice, yo no soy ingeniero político, usted se va a dar cuenta. Dice, pero sabe una cosa, yo resulta que, es así, tenía relaciones con la esposa de un capitán de Rosario, dice, y entonces, bueno, eso se descubrió y me agarraron 3 subtenientes, me pegaron una paliza tremenda y me llevaron en camioneta dice, hasta Concepción de Uruguay y me hicieron tomar la balsa para el Uruguay y me dijeron, y ahora te vas para siempre, ojo, si no te tiramos al río. Entonces yo me vine primero al Uruguay y ahí no sabía qué hacer, me dijeron que me fuera a Venezuela y en Venezuela me encontré con un estudiante alemán que me dijo, mirá, andate a Alemania, que ahí dan becas, andate a la ciudad de Essen y vengo al pastor Walter Silke. Entonces lo vi y él me dio la beca y yo le digo la verdad. Entonces digo, bueno, está bien. Le sonreí y a partir de ese momento, a él no se lo decía, pero a otro decía, lo llamé el exiliado sexual. Ahí exilio. Nada. ¿Cuánto estuviste exiliado? No, pero avísame, ya está dicho todo. Ya está listo, bueno. Primero, a mí me gusta escucharte vos, joven. Bueno, después viene la discusión con Ernesto Sábato. Cuando Ernesto Sábato hablaba a Monseñor Piolagui, hace una gran discusión de los méritos de Piolagui. Y yo le digo, que todos sintomáticos como los medios de comunicación de todo el mundo se movilizaron para poner en resguardo las cualidades morales del ex nuncio apostólico de Buenos Aires, Monseñor Piolagui, el representante del Papa de Buenos Aires de la dictadura. Las cualidades morales del ex nuncio apostólico de Buenos Aires, Monseñor Piolagui, actual representante del Papa en Estados Unidos. Y acá se fue a Estados Unidos. Los telegramas se cruzaron desde Washington a Roma y desde Roma a Buenos Aires. Monseñor había salido en una lista de represores por orden alfabético, publicada por el periódico El Periodista. Los desmentidos inundaron los flashes televisivos radiotelefónicos, las páginas de los diarios. Hicieron de Monseñor una especie de Pimpinela Escarlata o Robin Hood que llegó a salvar a personas de la dictadura de Videla. Pero lo que se escribe con la mano, la historia no permite que se borre con el codo. Monseñor Piolagui dijo en plena euforia del campeonato de fútbol estas sesudas palabras textuales: hay coincidencia muy singular y alentadora entre lo que dice el general Videla de ganar la paz y el deseo del Santo Padre para la Argentina, para que la Argentina viva y gane la paz. Tal cual, está en todos los diarios, del 18 de junio de 1978. Nada más y nada más.
Comparar al asesino Videla con el Santo Padre le pareció a Monseñor la justa medida en aquella apasionada euforia de goles y desaparecidos, de campos de concentración y gritos de Argentina, Argentina. Monseñor, que es muy inteligente y gran diplomático, sabía muy bien que decir esas palabras sobre Videla era bendecir no solamente la picana eléctrica, sino un sistema económico corrupto que benefició a muy pocos y llevó a la miseria y desocupación a miles de trabajadores y sus familias. Bueno, digo, por eso nos pareció impúdico el señor Ernesto Sábato cuando se apresuró a defender a Monseñor Pío Lagui cuando éste salió en las listas. Impúdico decimos porque Ernesto Sábato debe al pueblo argentino un real acto de contrición, porque su gran talento de reacomodamiento situacionista en los últimos años de la decadencia dictatorial no podrán hacer olvidar estas sus palabras del 19 de mayo de 1976, que se pueden leer en todos los diarios argentinos, textual, del 19 de mayo del 76. El general Videla me dio una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente. ¿No? Sábato sabía muy bien qué efecto podían ocasionar esas sus palabras en los lectores, precisamente en uno de los meses de represión más bárbara de ese general de amplitud de criterio. Bien, hasta ahí la lectura. Sábato me va a responder diciendo de que él le fue a pedir por los presos a Videla, por eso fue, cosa que no lo dice en sus declaraciones en los diarios, lo dice recién en el 85. Bueno, y dice, en aquella tarde, dice que las únicas versiones que hay que leer son los del diario La Razón y La Opinión. No la prensa, no La Nación, no los otros diarios. Dice, el 20 de mayo del 76 se recogían las palabras pronunciadas por cada uno de los concurrentes en la entrevista con Videla. Y el otro día La Opinión publicaba a página entera las acusaciones que yo había hecho en el encuentro denunciando el terror, la caza de brujas y el secuestro y encarcelamiento de cantidad de seres humanos. Entre otros, reclamé la libertad de Antonio de Benedetto y del arquitecto Juan Ardió. Bueno, Antonio de Benedetto estaba preso por otras cosas y Juan Ardió también, no habían desaparecido. Por su lado, dice el padre Castellani, mostró al presidente una carta vinculada a Haroldo Conti. Fue el padre Castellani el único que pidió en esa entrevista, y lo pidió por Haroldo Conti, el gran escritor desaparecido. Bien, no le voy a leer todo, después están todas mis respuestas, trayendo todos los escritos que hizo Sábato en los diarios argentinos de la antidictadura. Por ejemplo, bueno, leo otras declaraciones que hizo Sábato a salir de la Casa Rosada, el diario La Nación, dijo el escritor Ernesto Sábato, dice, es imposible sintetizar una conversación de 2 horas en pocas palabras, pero puedo decir que el presidente de la Nación, nuevamente, con el presidente de la Nación hablamos de la cultura en general, de temas espirituales, históricos y vinculados con los medios de comunicación. Hubo un altísimo grado de comprensión y de respeto mutuo. En ningún momento el diálogo descendió a la polémica literaria o ideológica. Bueno, entonces en mi polémica yo traigo toda la documentación de el comportamiento de la conducta de Sábato durante la dictadura. Si yo hubiera mentido él, porque me amenazó con un juicio, me lo hubiera hecho el juicio, jamás inició un juicio contra mí, así que todo lo que he dicho yo es absolutamente cierto. Bueno, sobre esta polémica hay un hermoso ensayo de María Pía López, la socióloga, sobre la ética en cuestión, se llama. Y quisiera, ahora sí, escuchar la opinión de León Rossetti. No me acuerdo lo que había dicho, porque no la terminaste hoy, estuvo sentado. Me engancha mucho lo que estás diciendo vos también. Así que prefiero eso de escucharme. Pero me arrestaste porque...
Simplemente que me pareció mejor la idea que lo había escuchado. Bueno, yo voy a hacer lo que tú me digas.